Investigando conflictos de ectodermo, tercera parte. Impacto en corteza cerebral, sustancia gris. En la primera parte, investigamos respuestas biológicas, conflictos y sentidos biológicos relacionados con piel, mucosas y órganos sensitivos. En la segunda parte, investigamos órganos, canales y conductos, así como mucosas. En esta tercera parte, vamos a comenzar a aproximarnos a las constelaciones cerebrales de ectodermo, investigando epilepsia y esclerosis lateral, amiotrófica, angina de pecho e infarto, así como nervios, neuritis y neuralgia. Investiguemos respuesta biológica, epilepsia. Hablamos de un trastorno neurológico denominado crónico, que genera convulsiones debido a una descarga a nivel de las neuronas cerebrales. Conflicto de miedo con tono de impotencia. El individuo no logra el movimiento, no puede hacer el gesto, para no enfrentar lo que se ve obligado a enfrentar. No poder huir. Sentido biológico, la solución es poner fin a lo que no puede enfrentar ni huir de forma drástica. Es un volver a comenzar, al liberar la energía en fase de reparación, más precisamente en la crisis epileptoide. Es una muerte momentánea, con rigidez, pérdida de conciencia y una sacudida a nivel de la corteza cerebral que libera las cargas, tensiones acumuladas, el movimiento y gesto no logrado. A diferencia con desmayo, que sí consigue la huida mediante la desconexión momentánea de las funciones intelectuales y motoras. Investiguemos respuesta biológica, esclerosis lateral amiotrófica. A diferencia de la esclerosis múltiple, con impactos en sustancia blanca, ELA tiene impactos en sustancia gris. Se caracteriza por una progresiva parálisis muscular generada por una degeneración neuromuscular. Conflicto de amenaza en el territorio, con tono de contrariedad en el movimiento. El miedo en el territorio llega de forma lateral o por atrás. Buscar el movimiento reiteradamente sin poder conseguirlo. La parálisis es la solución. El quedarme inmóvil, el no poder huir o atacar. Está relacionado con los músculos afectados. Sentido biológico, la solución es impedir el movimiento, ya que no se consigue hacerlo, hay contrariedad en el gesto y en el movimiento. El funcionamiento celular es el conocido ya para ectodermo. Primero necrosis, pérdida celular. Luego, recuperación celular con edema cerebral, que empeora los síntomas y genera el bucle o recaída conflictiva. Está relacionado a Parkinson, referido a miembros superiores y con la característica de querer, mas no poder, hacer el gesto o movimientos prohibidos. Aquí, el sentido biológico es dejar de controlar, ya que es imposible lograrlo. También en tono de contrariedad e impotencia. Investiguemos respuesta biológica, angina de pecho. Hablamos de un gran dolor opresivo situado en el área del esternón, debido a una insuficiencia de oxígeno en las células de los tejidos del músculo del corazón.
Conflicto de pérdida de territorio. El impacto ocurrió en el hemisferio izquierdo. Tenemos entonces un conflicto de pérdida de territorio con tono femenino en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Vivido desde lo masculino, infarto de miocardio, con la carga hormonal y lateralidad correspondiente. Hammer nos dice que la angina de pecho se produce en la fase activa de un conflicto de territorio, con la incidencia de nuestro lugar como jefe de ese territorio y la pérdida de este. Aplica lateralidad, como en todas las respuestas biológicas relacionadas con ectodermo, mesodermo nuevo y mesodermo antiguo. Aquí, debido al relé afectado, así como la carga hormonal, el conflicto es claro investigando estos aspectos mencionados. Hombre diestro, pérdida de territorio o del contenido del territorio. Mujer diestra, abre conflicto de territorio con las características del impacto. Hombre zurdo, el conflicto migra a arcos branquiales. Miedo frontal. Mujer zurda, el conflicto migra a conflicto de frustración sexual. Sentido biológico, sobrevivir en una nueva posición, encontrando un nuevo lugar en la vida. El conflicto lleva ya entre 3 y 6 meses. Hay una pérdida territorial y quedar como macho secundario es una opción para sobrevivir. Al descargar en el lado izquierdo, el hombre diestro tiene una oportunidad. El conflicto puede quedar en suspenso pasando a un lugar secundario. Investiguemos respuesta biológica, infarto de miocardio. La medicina nos dice que se trata de la obstrucción de las arterias coronarias que producen un riego insuficiente en una zona de nuestro corazón. Esto produce una angina de pecho con convulsiones y calambres. La nueva medicina nos invita a descubrir desde un impacto que abre un conflicto de territorio. Impacto en hemisferio derecho, vivido desde lo masculino, con una duración de la fase activa de entre 6 a 9 meses. Con el funcionamiento característico de ectodermo, fase activa, necrosis celular, y fase de reparación, regeneración celular con inflamación en el músculo cardíaco, así como edema a nivel cerebral. El infarto de miocardio se produce en la crisis epileptoide, dentro de la fase de reparación con la ya estudiada expulsión del edema. El tapón de colesterol está interviniendo en la reparación de la arteria, con el sentido biológico de permitir un mayor suministro de sangre en fase de reparación. Conflicto de pérdida de territorio. Para el individuo es imposible manejar la intensidad del conflicto, no poder, no querer perder el territorio que está en lucha. Sentido biológico, el individuo ha tenido una pérdida de territorio muy difícil de superar. Hammer nos invita a ver el sentido desde el punto de vista de la supervivencia de la especie. El individuo perdió su territorio, no tiene más lugar o lo que más quiere en la vida. No puede proveer, proteger, reproducirse. Desde lo masculino no tiene nada más que ofrecer, solo consumir.
Investiguemos respuestas biológicas, neuralgia y neuritis. Hablamos de dolor producido por un fallo en el sistema nervioso, sin lesión o afectación, inflamación de un nervio determinado o varios nervios, conflicto de miedo en el territorio, los miedos relacionados en el pregesto y el resultante final si sucede el gesto. Sentido biológico: el dolor, la inflamación de los nervios aparecen para impedir las órdenes del gesto y que no lleguen al órgano. El dolor, una vez más, como solución al conflicto en el que estamos inmersos. Nervios ópticos: el conflicto se identifica con lo que vemos venir. Nervios olfativos: el conflicto se identifica con lo que olemos. Nervios sensitivos: el conflicto se identifica con lo que sentimos o queremos dejar de sentir. Nervios motores: el conflicto se identifica con las obligaciones, imposiciones, movimientos. Cambiar el sentir. Desde estas respuestas y conflictos biológicos, vamos hacia las constelaciones cerebrales de corteza cerebral, las más estudiadas por Hammer, quien las dividió en motoras, sensoriales y sexuales.